Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Marisa Remí. Ella fue directora del CIPCA, fue viceministra del Midagri y tenemos el gusto de tenerle aquí. Un saludo a la distancia a Marisa Remí Simatoví. ¿Cómo estás? Buenos días, Lucha Lozada. Encantada de estar con ustedes en Cutibalú y con todos los oyentes. ¿Tendrá relación las elecciones a las que ya en un momentito acudimos y el proceso de descentralización? ¿Habrá alguna relación? ¿Tendrá importancia de vida? Hoy lo vamos a descubrir contigo, sin duda alguna. Ahora, este proceso, Marisa Remí, ¿está estancado, olvidado, ya pasó, ya no sirve? ¿Qué nos puedes decir? Creo que la descentralización, que es un tipo de reforma del Estado, que debiera dar el perfil del Estado en todo el territorio, fue una reforma que podríamos llamar fallida. No ha cumplido los objetivos que se esperaban de impulsar desarrollos regionales, impulsar equidad, es decir, equidad territorial, digamos, ¿no? O sea, que las diferentes regiones del país no tengan tantos diferenciales en calidad de vida. Se esperaba incluso una mejor relación distritos frente a provincias, etcétera. La reforma de descentralización da poder a los órganos más cercanos. El gobierno nacional es el más lejano, digamos, y los gobiernos locales, provincial, regional, son más cercanos a la población. La descentralización teóricamente le da poder a esos órganos de gobierno que ahora son, desde hace, en fin, 6 elecciones, desde el 2002, elegidos completos por la población. Es decir, la población tiene poder para entregar su soberanía a estos órganos que tienen poder, pero ha terminado siendo un diseño tan mal hecho, digamos, que no resulta en una efectiva, digamos, calidad de gobierno cercano al pueblo, cercano Mira, a la región, ¿no? Marisa, has dicho una palabra que nos parece clave. La descentralización y reforma del Estado. ¿Cuánto la necesitamos? Muchos hablan de refundar el país. Es un grito que creo que debería extenderse. Descentralización es reformar el Estado. Entonces, ¿a quién no le conviene el proceso de descentralización? La pregunta es también, ¿la falta de impulso al proceso de descentralización ayuda a los intereses particulares entonces? Ha terminado, efectivamente, comenzó, creo, como, digamos, una forma, o sea, quitarle un perfil adecuado a la descentralización, es decir, no terminar un adecuado diseño de cómo debía funcionar el Estado en todo el territorio, comenzó siendo una manera, creo, de abrir un proceso de poder a las regiones y las localidades al mismo tiempo que cerrarlo. Es decir, hacemos descentralización, pero terminamos controlando en el centro muchos de los mecanismos, ¿no? Entonces, eso que desde el comienzo es así, que se trató de compensar con participación ciudadana, ¿no? Si además de darle poder electoral se le daba participación a los ciudadanos, las ciudadanas, esto podía encaminarse mejor, pero claro, tampoco se les daba capacidad de decisión. Como sabemos, todos los órganos de participación son consultivos, entonces no les han hecho caso, en fin. Poco a poco, este proceso de doy poder, pero lo quito, pero lo retengo, digamos, ha ido efectivamente generando intereses particulares. Entonces, si bien antes fueron solo intereses políticos de control del Ejecutivo, los presidentes, etcétera, he escuchado decir, ¿por qué le voy a dar a 1.500 gobiernos locales 3.000 millones de soles, no sé, en programas alimentarios, ¿no? O sea, ¿por qué? Si los puedo tener yo. Entonces, ese tipo
de reflexiones, de decisiones, han ido, digamos, la idea muchas veces de los políticos en todos los niveles de usar recursos públicos para clientela, para ganarse votos, para ganarse simpatía, no para hacer bien las cosas, no para legitimar una opción política que luego continúe, etcétera, sino para personalmente legitimarse o cubrir algún acto poco correcto, ha ido haciendo que entonces todo funciona bastante mal y dentro de eso mal que funciona se van colando muchos intereses particulares. Y eso es lo que está pasando, creo. Entonces, vamos a votar de aquí a 12 días, creo, 14 días. Vamos a votar de aquí a 14 días para elegir miles de regidores, consejeros, alcaldes, gobernadores, etcétera, y no necesariamente vamos a tener buenos gobiernos. En fin, luego podemos conversar de qué depende, pero creo que lo que sí podemos hacer, aprovechando que las ciudadanas, los ciudadanos están por votar, es volver a plantear una discusión sobre cómo debiera ser la descentralización. Hay un problema gravísimo que es quién está a cargo de qué, ¿no es cierto? ¿Quién está a cargo de construir escuelas? El nacional, el regional, el provincial y el distrital. ¿Quién está a cargo de trabajar por siembra y cosecha de agua? El nacional, el regional, el provincial y el distrital. ¿Y a quién le pedimos cuenta? A todos, no, a ninguno. Y bueno, entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? No hay una claridad de responsabilidad de gobierno, además de que hay muchos problemas con el manejo presupuestal. ¿Por dónde debemos empezar entonces este proceso de descentralización? Porque hay como muchas aristas que nos damos cuenta que nos hacen daño como país y que nos hacen daño a un proceso de descentralización, ¿no? Tenemos partidos políticos, no tenemos partidos políticos, sino tiendas comerciales con un dueño, no tenemos grupos políticos, partidarios o movimientos que tengan ejes políticos, programáticos o ideológicos claros, ¿no? También esto nos afecta. ¿Por dónde tendríamos que empezar esta discusión, Marisa Remísima Tobí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Quién lo tendría que dar en todo caso? Mira, hay varios pasos que se pueden dar, que no son tan complejos, ni siquiera las primeras cosas que se pueden hacer no requieren ni siquiera una normatividad por el Congreso. Hay mucho que reformar, pero, por ejemplo, obras prioritarias, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es prioritario? O sea, en Santo Domingo, en Yamango, en Salitral, ¿no? Eso no lo tenemos claro, nadie lo tiene establecido todavía. Entonces, ¿qué va a hacer el alcalde de Santo Domingo, de Salitral, o el gobernador, o el alcalde provincial de Sullana? ¿Va a hacer lo más importante? No, va a hacer aquello para lo que consigue presupuesto. Entonces, los eligen y van corriendo a Lima. Hablo en los mejores casos, hablo no los casos de corrupción, no, sino alcaldes que quieren trabajar bien, tienen que correr a Lima a buscar plata para a ver qué les sale, si en Miragri consiguen un fondo para siembra y cosecha de agua, o si en educación consiguen plata de ¿cómo se llama? El Instituto de Infraestructura Educativa, o, en fin, ¿no es cierto? Entonces, harán lo que buenamente consiguen. O en la tienda les dan plata para el programa de mejoramiento de barrios, y entonces, sí, en vez de siembra y cosecha de agua, podemos tener un poco de jardines. Entonces, no hay lo que se llama un orden de prelación, un listado de lo que es relevante. Marisa, pero tenemos planes regionales, planes provinciales, planes distritales, tenemos acuerdo nacional, tenemos el plan, tenemos el plan. Ninguno de los planes que has mencionado, Lucho Lozada,
tienen un orden de prelación. ¿Qué es eso? No tienen una importancia, sino son cosas así, el futuro de mi provincia es brillante, ya, ok, pero vamos, ¿por dónde empezamos? Creo que para empezar, y en Piura comenzaron hace mucho tiempo, pero en fin, se ha hecho en otros sitios también, digamos, estos planes de ordenamiento territorial. Hubo una norma que obligaba a hacer ordenamiento territorial con los estudios de zonificación, etcétera, y luego desapareció del mapa, porque ya el Ministerio del Ambiente decía que no, y se formó una instancia en la PCM, pero que tampoco. Entonces, ya no se hace. Entonces, tú tienes que partir, son cosas administrativas, para comenzar, ¿te das cuenta? Para comenzar a ordenar, porque todo está muy desordenado. Entonces, tú tendrías que tener estos, digamos, estos procesos de ordenamiento territorial para ver qué requerimientos de infraestructura son fundamentales para poder desarrollar la economía regional y para mejorar la calidad de vida de la región, ¿no es cierto? En todos sus niveles provinciales, distritales, zonales, microcuencas, etcétera. Cuando tengamos entonces un buen plan de acondicionamiento del territorio y en ese sentido planes sectoriales con prioridades, ¿no es cierto? Eso es fundamental, pero eso es fundamental además que el gobierno central le haga caso, porque uno puede llevar su plan con sus prioridades. Mira, existían antes, no sé si todavía están, los institutos viales provinciales, que fue una iniciativa bien interesante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de hace mucho tiempo. Estos planes viales provinciales, estos institutos viales tenían sus planes con un orden de prelación. Y el Ministerio de Transporte le hacía caso. O sea, si llegaba un alcalde y decía, no, pero es que mi puente es más importante, el Ministerio de Transporte le decía, vaya a su instituto vial provincial, donde participaban, por supuesto, todos los alcaldes, y busque que le den prioridad a los demás, porque yo no lo voy a hacer. Pero estas son medidas administrativas, ¿no es cierto? O sea, podrían convertirse en normas poco a poco, pero en este momento no. En Tacna hubo también una comisión de salud, por ejemplo, que construía la prioridad de dónde había que ubicar los centros de salud, las postas, etcétera, a qué le damos en toda la región prioridad porque es más necesario, bla, bla. En un momento eso funcionó, pero de pronto empezó también, claro, un alcalde a correr al Ministerio de Salud, a contactar a un amigo, el lobby, el operador le dijo, no te preocupes, hermano, pásame un proyecto y acá lo sacamos, si lo haces con tal empresa, y empieza esta perversión un poco de todo lo que es las prioridades. Esto, Lucho, lo que es muy preocupante, cuando dijimos al comienzo hay intereses, hay muchos intereses. No solamente están los lobbies, los operadores de los ministerios, de las municipalidades, hay gente que del primer día que eligen a un alcalde se le va a aparecer y le diga, usted no se preocupe, señor alcalde, ya tenemos los proyectos, ya tenemos los contactos, ya tenemos la empresa, todo está listo para que usted saque su obra de saneamiento, lo que sea. Entonces, esto que por donde circula dinero, digamos, se apoya además en el hecho de que mucha gente, tú haces una encuesta y te juro que va a salir que mucha gente piensa que es mejor que los alcaldes gasten porque esto va a dinamizar la economía. Entonces, eso es cierto, el presupuesto público dinamiza la economía, pero hemos llegado al punto en que no importa en qué se gasta, lo importante es que gaste. Y en los pueblos, en los lugares donde hay mucha pobreza o gente que tiene poco trabajo, en pueblos donde no hay trabajo estable, etcétera, este gasto se convierte en jornales. Y esto apoya, ¿no? Porque hay gente que está un poco desesperada por no tener ingresos, no tener trabajo, recursos, etcétera.
Entonces, que el alcalde gaste, no importa si es en un puente que no llega a no cruza ningún río, no importa, lo importante es que gaste. Y estamos en esta que es muy perverso, ¿te das cuenta? Que entonces la descentralización sirve para gastar, para que el Estado gaste, las empresas se dinamicen, la gente tenga chamba, pero no para resolver problemas. Entonces, el primer punto de partida de los nuevos gobernadores regionales que deben liderar, diríamos, todo aquí en la región, sería tener un plan de acondicionamiento territorial. Y en segundo lugar, impulsar a otros gobernadores y gobernadoras de la región del país y decirle al gobierno central, señores, sentémonos, aquí están nuestros planes de acondicionamiento territorial y sobre esto presupuestemos. Por allí, hasta donde he entendido, Marisa, sería un punto de partida, tal vez el principal. Lo otro sería que desde el gobierno central se diga, miren, sentémonos, trabajemos sobre planes de acondicionamiento territorial, pero no sé si podemos pedir peras al olmo, pero digo, por ahí va entonces el camino, si es que estoy entendiendo bien, Marisa Remí. Me parece que sí, Lucho, como un primer paso, sería un primer paso importantísimo si los electos ahora, dentro de 2 semanas, se comprometen en buenos planes de acondicionamiento que terminen en buenos, digamos, en listas de prioridad, ¿no es cierto? Listas de prioridad, eso sería mucho, pero por lo menos listas de prioridad y no sé si a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales o a través de la Asociación Nacional de Municipalidades Rurales y Urbanas o la AMPE, empezar a presionar al gobierno nacional para que se restrinja a cumplimiento de estos planes, ¿no? Y no empiecen porque lo que se han abierto son puertas por el costado, te das cuenta, hay un montón de ventanas, de puertas, y la gente se mete con diferentes intenciones, algunas muy buenas. Tengo que tener alguna obra, tengo que meterme por alguna ventana de un ministerio para sacar una obra para mi pueblo con las mejores intenciones. También hay los que se meten por la ventana buscando un beneficio privado. Pero efectivamente, si empezamos a cerrar ventanas y a ordenar el espacio, sería fundamental. Un segundo tema, si me permites, ese ya tiene que ver algo más con decisiones más nacionales, etcétera, que es ordenar las competencias, ¿no? Como te digo, hoy día cualquiera hace cualquier tipo de inversión en agricultura, en turismo, en industria, en transporte, en educación, en salud, en todo. Y por supuesto, hay incluso ejecutados de gobiernos regionales en saneamiento en pueblos. O sea, cualquiera hace todo. Entonces, eso quiere decir que 2.000 unidades de gobierno descentralizado, las 2.000 ¿tienen especialistas en todo? No tienen especialistas en todo. Y en realidad hemos avanzado al punto en que no tienen especialistas en nada y todo se contrata. Entonces hay también un negocio al costado de los que hacen perfiles, proyectos, etcétera. Y nadie tiene las capacidades de control. Hay otro negocio al costado de la fiscalización, del control, etcétera. Ay, ¿no? Veamos que son unidades de gobierno. La legitimidad del gobierno es también sus especialistas, ¿no? Y no son especialistas en hacer términos de referencia para comprar, son especialistas en las materias que le toca al gobierno, al nivel de gobierno. Pero si todos los niveles tienen todas las materias, no tienen ningún especialista o muy pocos, ¿no? María Isabel Remí, disculpa una duda, ayúdame por favor a comprender lo siguiente. Miren, en Piura tenemos un plan regional de desarrollo concertado y cada vez que llega o va a llegar una nueva administración regional, entonces un colectivo aquí en Piura que se llama Colectivo por la Gobernabilidad, a partir del plan de desarrollo, basándose en el plan de desarrollo, saca el pacto político por la gobernabilidad y les dice a los candidatos,
Firmemos este pacto político por la gobernabilidad en donde se establecen las prioridades para la región Piura. Si usted llega a ser gobernador o gobernadora, se ha comprometido en cumplir este pacto político por la gobernabilidad. No es lo mismo de lo que estamos hablando, eso suple a un plan de ordenamiento territorial. Pregunto, ayúdame. No se te escucha, no se te escucha. Vamos, dale, ahora sí. Ya. No lo suple porque un plan así, un plan de ordenamiento más claro, con prioridades, tendría que incluir los diferentes territorios. Es un proceso técnico y de diálogo con los diferentes niveles de gobierno. O sea, la región no solamente tiremos la carretera, es también veamos si en Pacaypampa, donde ponemos un colegio, una secundaria rural de alta calidad, ¿no es cierto?, para que los chicos vayan a una secundaria muy grande. Y entonces requerimos ómnibus, ese nivel de mirar el territorio hay que hacerlo. A eso me refiero. No es tan simple. Ahora, el problema con los pactos de gobernabilidad, si me permites, a mí me parecen una iniciativa muy importante, pero no se evalúan. O sea, ¿qué pasó con la firma del anterior? Hemos tenido un seguimiento de, digamos, cada fin de año el mismo grupo que sustenta el pacto de gobernabilidad se reúne y le dice al gobernador, señor, no ha hecho nada de las prioridades o solo avanzó un 2% y en ese plan vamos a llegar al 2068 y no vamos a tener el plan. Es decir, si un plan no tiene concreciones y no tiene evaluación, no termina siendo útil. Entonces, se compromete pero se compromete y démosle seguimiento, porque si no le damos... Yo me acuerdo en Piura hubo un momento en que se armó un plan de desarrollo regional y el gobernador no quiso firmar digamos, parte del acuerdo que tenía todo el mecanismo de evaluación y monitoreo, eso me acuerdo bien, y la sociedad civil se puso de pie, no acompañaron al gobernador y lo obligaron a que firme el mecanismo de evaluación. Un plan sin la evaluación no funciona, ¿no? Entonces, si ya lo tienen, evalúenlo, ¿no? ¿Qué esperanzas entonces, para terminar, Marisa Remis y Matovic, nos dan estas elecciones municipales y regionales? Mira, yo creo que son dos cosas. La primera, que empecemos efectivamente a elegir autoridades dispuestas a trabajar de manera planificada y ordenada con la sociedad también, ¿no? Y la segunda, que están las cosas tan mal que tenemos que, como sociedad también, comprometernos a lo que te decía, ¿no? Pequeño seguimiento, ¿no? A ver, alcalde, usted ha sido elegido, se comprometió a tal cosa, ya no hay, creo, cabildos o no, ya no se llaman mecanismos de participación y habría que, me parece que es un momento fundamental para tenerlos, ¿no? Entonces, ahora que estamos por votar, votemos pensando cuál es no solamente cuál de las 12 personas es la que mejor puede gobernar la región o de los 10 alcaldes, cuál es el mejor, sino, bueno, en fin, pensémoslo, pero además, ¿qué es el órgano de gobierno al que estamos votando, ¿no? ¿Qué debiera ser? ¿Cuál debiera ser su función? Mi municipio, ¿qué tiene que hacer? No, su función no es darle chamba a personas que no tienen ingresos. Bacán, mejor hagamos algo para el desarrollo que haga que las personas no necesiten una chamba cualquiera en un gobierno que hace cualquier cosa, ¿no? Mejor impulsemos el desarrollo productivo, la calificación del recurso humano con educación de calidad, secundaria rural de calidad. Hay una agenda enorme. Lucho Lozada, creo que tú estás de acuerdo, los amigos de Ibalú lo saben. Y entonces, pensemos, ¿qué le corresponde a mi gobierno? Yo voy a votar en este distrito, en Querecotillo de Sullana, voy a votar
tres cosas, mi distrital, mi provincial, mi regional. ¿Por qué elijo a este señor? ¿Qué noción tiene del gobierno local y qué confianza me suscita? ¿Qué noción tiene del gobierno provincial y qué cosa propone como gobierno regional, ¿no? Luego, yo creo que los medios y las instituciones de investigación necesitamos hacer un buen debate sobre la reforma de la descentralización. Sí, aunque también es cierto que lo que has dicho demanda desde el ciudadano, desde la ciudadana, un mayor interés también por temas políticos mucho más serios, ¿no? Mucho más fundamentales. Y lastimosamente no somos, me parece, buenos votantes, ¿no? Me parece que acudimos a las urnas normalmente más por allí, por un tema que nos llamó la atención o que más o menos intuimos, me cae bien esta persona, me cae simpática, en fin, eso también es parte del problema, ¿no? Que pasa por un asunto de educación en toda la República, ¿no? Me parece, no sé. Marisa Remí, no sé si quieres, por favor, a partir de lo que he dicho o a partir de lo que tú piensas sobre otro tema, iniciar la partecita final, el rush final, la despedida, Marisa Isabel Remí. Sí, Lucha Lozada. Lo que has dicho tiene mucha razón. Necesitamos mucho más educación, etcétera. La oferta, o sea, digamos, tú has hablado de la demanda. El votante, digamos, como Schumpeter hablaba de una especie de mercado, ¿no? Hay una oferta y una demanda. Yo soy la demanda. Yo voy con mi voto, digamos, son mis 5 soles, y digo, quiero este producto. Pero eso depende también de la oferta, es decir, ¿qué tenemos como oferta electoral? Y tenemos una enorme variedad, una multiplicidad de personas con sus equipos, ¿no es cierto?, que prácticamente son un poco lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, 12 candidatos, si no me equivoco, hay para gobierno regional en Piura. Hay 12 opciones de desarrollo de Piura. Yo sospecho que no, sospecho que hay un par, ¿no es cierto? ¿Por dónde orientamos? Por 12 puntos no. Entonces no tenemos una buena oferta electoral, por lo que dijiste al inicio, porque los partidos son muy, muy malos, los movimientos regionales se han personalizado, son individuos y votamos por individuos y eso es muy malo. No es bueno, lo bueno es votar por organización. Sin embargo, podemos ir avanzando, creo. Yo creo que sociedad civil, yo tengo ahora mucha confianza en que sociedades civiles regionales, y en Piura hay una sociedad civil muy fuerte en la región, puedan empezar a discutir esto. ¿Qué cosa es? ¿Cómo armamos órganos de gobierno sólidos y cómo armamos sólidas ofertas para que la gente pueda efectivamente votar bien? No votamos bien, pero también no votamos bien porque no tenemos por quién votar. Nada nos termina de convencer porque nada nos invoca a una adhesión, digamos, yo creo en esta orientación, no en la persona, sino en que vamos a caminar hacia allá, ¿no es cierto? Eso no es lo que está en juego. ¿Y cómo logramos que sea eso lo que está en juego? Primero, ordenando el propio gobierno, ¿no es cierto? Con prelación, con planes, con planes que lleguen a conclusiones, que obliguemos al gobierno central a hacerles caso, ¿no? A no abrir ventanas laterales y luego ir ordenando también las organizaciones políticas. Creo que sociedades civiles en las regiones tienen un rol fundamental. María Isabel Remisi Matovic, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cutibalú como socióloga, hablando de elecciones y descentralización. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.